Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 30 del cuarto año de la Escuela Germán Roja Niño. Hoy vamos a tener el tema interculturalidad, una lectura sobre las transformaciones y desafíos del gobierno del cambio. Nos acompaña la compañera Adriana Anacona Muñoz, profesora de la Universidad del Valle, docente de la Universidad del Valle y socióloga, sabe analizar todo lo que pasa en Colombia. Entonces, compañera Adriana, usted tiene la voz y el mando de este momento. ¿Se olvidó, señor? No. Buenas noches, Mauricio, agradezco muchísimo la invitación y a todos los hermanos y hermanas que están ahí conectados para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Me alegra ver mucho caras y nombres de personas conocidos, a Claudia que recientemente tuvo una oportunidad de verla. Abrazarla, allá en el Chocó. Un abrazo fuerte. Adriana, qué pena, me toca que interrumpirla. Desde Cauca le tenemos este agradecimiento anticipado. Compañero, empiece. Empieza. Muy buenas noches para todos ustedes. Un abrazo y un saludo de Jesús Villota, del departamento del Cauca, para todos ustedes. Esto dice así. Amar es imposible, borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron en calma, llevando en mi ansiedad. Loca bohemia se fundió el alma tuya, como el hielo se funde cuando lo besa el sol. Por eso que otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar, y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonden en el olvido lo que fue una pasión. Mentiras, cuando mueras y bajes a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. De mi loca bohemia he amado otras mujeres con la fe infinita del que quiere olvidar. Así es que tus ojos soñadores y nostálgicamente respiro al evocar que de reminiscencia hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti y aún están mis ojos de llanto humedecidos, ahogando esas penas que aún viven en mí. Con mucho gusto para todos ustedes, esto suena y dice, se pierde o se gana. Súbame un poquito más la pista, por favor. Muchas gracias. Bueno. Compañera Adriana, estas eran las locuras que los hombres y mujeres del M siempre hacíamos. Sorprendíamos a Colombia con nuestras locuras. Ahora sí usted tiene la palabra. Pues les cuento que pues yo creo mucho en la espiritualidad y en que a veces los ángeles le van hablando a uno, ¿verdad? Bueno, primero esa es la canción favorita de mi abuelita, Elvia, que todavía está viva, yo le digo mi abuela tiene 95 años, pero además también es la canción que me trae, me evoca, un ser a quien quise muchísimo y que en el 2016 trascendió de forma violenta
y que curiosamente hace 2 noches me soñé con esa persona y ustedes traen esa canción que alguna vez cantábamos en las lunas y en las calles de mi pueblito. Entonces les agradezco mucho, la verdad, haberla traído. Yo organicé, Mauricio, una conversa alrededor de algo que he venido, digamos, como planteando. Como no es mi computador, voy a pedir en ese momento apoyo a la persona que tengo aquí a mi lado, que me ayude a saber cómo organizo un momentitico, un segundo y ya. Hágale, tranquila, compañera Adriana, hágale. Compañero Henry. Henry. Dile al compañero que ahora sigue él. Más rato. Henry. Saludamos al compañero Álvaro Mejía en Estados Unidos, Ulises en Cali, Zuli en Bucaramanga, Juliana Mayo en Chocó. En Chocó. Ahí estamos pendientes, Juliana. Buenas noches, Juliana. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos saludando mientras que la compañera Adriana acomoda sus diapositivas. Sí, solo necesito preguntar si ya ven las diapositivas. Es que como les dije... Aquí las estamos viendo. ¿Sí las ven? Sí, las estamos viendo. Henry, por favor. Henry, apaga el sonido. Ay, qué pecado, le está cantando feliz. Y hace parte de la transformación cultural que necesitamos. Ah, bueno, entonces escuchémoslo. No, pues ya el compañero allí... Ya terminó. Siga, compañera Adriana. Vale, entonces allí, bueno, yo quiero plantear como 3 cosas la noche de hoy. Primero, agradecerle a Mauricio la invitación de poder compartir la palabra. Pues me voy a basar en una presentación que ya tenía hace un tiempo, en donde propuse discutir de qué manera comprendemos la interculturalidad con relación a las 5 transformaciones que propone el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional nos plantea a nosotros otras formas de ver el desarrollo. Quizás algunos colombianos y colombianas, cuando la maestra Francia Márquez formuló el vivir sabroso, entendimos el vivir sabroso solo como un eslogan de campaña. Y resulta que el vivir sabroso está inscrito en una perspectiva de vida distinto, relacionada con nuestra ancestralidad. El vivir sabroso se inscribe o se sitúa en el Ubuntu, que es el soy porque somos. Y en el soy porque somos hay una relación íntima con los pueblos andinos relacionados con la reciprocidad. La reciprocidad responde, y yo creo que ahí está el maestro Javier Fayad, con el que hemos venido este último año conversando alrededor de las epistemologías andinas, en un sistema de trabajo ancestral que es el AINI, que es aprender de todos en reciprocidad, ¿sí? Entonces, ese es un principio que está inscrito en el Plan de Desarrollo Nacional y que dentro del Plan de Desarrollo Nacional se concibe como una alianza público-popular. Entonces, lo primero que estoy planteando para esta conversa de esta noche es que pensar en las 5 transformaciones de gobierno es considerar una forma de desarrollo distinta que sitúa nuestra relación ancestral en un principio que es la reciprocidad. Y esa reciprocidad
relacionada con lo que uno podría entender que es la interculturalidad. Esa es la primera idea que quiero plantear para poder hacer una breve exposición. Sí me logran escuchar y logran ver allí como las diapositivas, ¿verdad? Está claro todo, compañera. Perfecto. Entonces, desde allí, ¿por qué creo que es importante, y sobre todo ustedes que han sostenido, digamos, tantos años un proceso político organizativo de formación y que tiene mucha esperanza en este momento? No sé si ya pasamos a la segunda diapositiva. Yo voy a poner aquí pantalla completa y voy pasando a la otra. Allí ya. Entonces, yo tengo 3 propósitos con esta intervención. Una es reconocer algunos desafíos y problemas estructurales relacionados con la interculturalidad, sobre todo con algo que la Comisión de la Verdad, que es la segunda idea fuerza que quiero con ustedes compartir y saber ustedes qué piensan al respecto. Es que producto del informe de la Comisión de la Verdad, sobre todo el documento número 1, donde están las recomendaciones, en ese documento la Comisión de la Verdad, incluso sé citarlo, entre la página 702 a la 704, la Comisión establece que uno de los orígenes del conflicto armado en Colombia es el odio o la configuración de un odio hacia un otro racializado o étnicamente configurado, y también un otro políticamente configurado. Es decir, el sistema de violencia en Colombia configuró un enemigo común, y ese enemigo común pues tiene unas características no solamente ideológicas y políticas, como el hecho de la guerrilla, sino también un elemento étnico, es decir, un sujeto ya sea indígena o afro, y un elemento también territorial, es decir, solo unos departamentos más que otros. Entonces, esa configuración de odio tiene que ver con mi intervención en lo que implicaría reconocer la interculturalidad dentro de los desafíos y los problemas estructurales que tenemos para llevar a cabo este plan de desarrollo propuesto por el presidente Petro y por nuestra maestra Francia Márquez. Yo le digo maestra en el sentido de, pues, que orienta procesos. El segundo elemento digamos, del propósito de la intervención que está asociada a estas 2 ideas fuerzas es reflexionar cómo comprendemos esa interculturalidad en la construcción de las paces, porque sin duda este Plan Nacional de Desarrollo pues tiene una premisa muy gorda, que es la paz total. Y esa paz total, digamos, también tendríamos que pensar cómo en cada territorio se ha ido configurando la paz y cómo se está trabajando para desescalonar el conflicto, con toda la complejidad que eso tiene en el marco de lo que significó para el gobierno anterior, donde estuvo Iván Duque, en el que pues las fuerzas como el Clan del Golfo se fortalecieron, contrario a debilitarse, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es otro elemento importante allí, que podríamos tenerlo en cuenta como una tercera idea fuerza, ¿no? Es decir, cuando reflexionamos sobre cómo comprendemos la interculturalidad y el diálogo con la construcción de la paz, es de qué manera está inscrita en esa lectura del conflicto armado, que sigue siendo muy complejo y muy diverso en cada territorio. Sí, ese es, digamos, otro de los elementos. Pero no estar aquí enredándome, ¿no? Sino que quiero proponer asuntos para la conversa. Y el tercer elemento como propósito, que tiene que ver con estas, ya llevo 3 ideas fuerza, es visibilizar esos desafíos que tenemos y que efectivamente deben incidir en la toma de decisión pública, que en este caso pues está orientado por las políticas públicas. Y en el momento en que Mauricio me invita, pues en un plan de desarrollo que está estructurado en 5 transformaciones de gobierno. ¿Sí? Hasta allí me han logrado entender un poco, es que los dejo de ver cuando empiezo a proyectar la pantalla. Si voy enredada, me dice.
Para mí está claro, Adrián. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero entonces es el Plan Nacional de Desarrollo concibe como un desafío de proceso de cambio en el centro la vida de la humanidad y de la madre naturaleza, aunque el Plan de Desarrollo no habla de madre naturaleza, debió haberlo hecho, incluso debió haber incluido muchas de nuestras definiciones, pero pareciera, es una primera crítica que yo le hago, pareciera que, o sea, centrarse en lo que significa para los pueblos ancestrales vivir sabroso le costó al equipo técnico, y no sé si aquí alguno de ustedes está, pero yo se lo dije incluso recientemente en una experiencia que tuve de carácter laboral a funcionarios de planeación nacional, qué tan difícil es para el lenguaje técnico, porque trabajo en políticas públicas, asumir elementos de las ancestralidades, sobre todo en términos de la dimensión que propone este gobierno, que es poder entender el desarrollo relacionado con el respeto de la vida y de la vida a la madre naturaleza y del ordenamiento territorial con lo que técnicamente se denomina recurso hídrico, pero que para nosotros tiene que ver con un elemento espiritual fuertísimo que es el agua. Entonces, digamos que hay un desafío enorme, no solamente en comprender lo que significa la lucha por la vida, la humanidad y la naturaleza, sino también en dar una justicia epistémica a quienes hemos defendido la vida en nuestros territorios. Y muchos de ellos estamos aquí presentes, no como delegados de esos movimientos, pero sí como delegados de ese sentir, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los elementos que Petro debería estar en este momento poniendo en discusión a los técnicos del gobierno nacional, de la oficina de planeación, en términos de cómo no solamente traducir, sino entender y dar justicia a esos elementos que no son solamente ideológicos o políticos, sino que también tienen que ver con lo técnico. Y allí entonces hay un primer desafío del proceso de cambio, es decir, cómo este Plan Nacional de Desarrollo que está inscrito en Volver Colombia Potencia de Vida reconoce a los movimientos sociales que han defendido la vida en los territorios, pero finalmente cómo le da lugar a esas perspectivas teóricas y otras formas de entender las lógicas de medición del desarrollo en nuestros territorios. No sé si allí me logran entender, pero les pongo un ejemplo explícito y lo pueden buscar. El concepto de la biocultura, lo biocultural. Si ustedes revisan y googlean o le dan por buscar, el concepto de la biocultura aparece varias veces repetido tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, en la política del Ministerio de Cultura, en las políticas de comercio que tiene que ver con el turismo, aparece lo biocultural. Pero si se va uno a la filigrana de buscar cómo se está concibiendo y midiendo lo biocultural, lo único que uno encuentra, y se los digo con juicio en términos de haberlo rastreado, es la sentencia del Río Atrato, que se le reconocen sus derechos bioculturales, pero con lo demás, es decir, los demás territorios que tuviéramos que definir, por ejemplo, es una preocupación que yo le dejé a Claudia en el Chocó, o sea, cómo nos pensamos la defensa de la vida en los territorios definiendo lo biocultural para el Chocó, para el Putumayo, para el Baupés, para la Guajira, para la Orinoquía. Eso no está técnicamente. Entonces, eso es uno de los elementos que yo creo que debe estar dentro de las preocupaciones, que va más allá de lo político, va en garantizar también incluso la responsabilidad que tienen las universidades en cómo contribuyen a esa definición, para que no vaya a ser que en Colombia, y esto no lo digo en términos especulativos, que vaya a ser que en Colombia lleguen científicos de Canadá, de Australia y de China,
que ya tienen definidos en sus políticas lo biocultural, que nos lo terminen definiendo para Colombia en términos de la riqueza y diversidad cultural que tenemos. Entonces, si el Plan de Desarrollo Nacional plantea que hay que superar las injusticias, yo creo que nos estamos quedando cortos en poder hacer esa discusión técnica que tiene que ver con la forma como planeación nacional mide el desarrollo desde los territorios. Estoy poniendo como ejemplo solo lo biocultural. Perfecto, entonces desde allí creo que también es prudente en esta conversa para aquellos que han tenido relación con el Plan Nacional de Desarrollo y para aquellos que no, es que hay que entender que este es un Plan Nacional de Desarrollo que no está escrito como los anteriores, que cada capítulo respondía a un sector, es decir, había el sector de educación, el sector de ambiente, el sector de cultura, de vivienda, de transporte, no. Este es un plan de desarrollo que está escrito en 5 transformaciones y cada transformación tiene unos catalizadores y los catalizadores orientan los indicadores. Y dentro de las diferentes transformaciones hay enfoques que dialogan con formas de entender el desarrollo, por lo menos en 3 elementos: el enfoque territorial, diferencial, el enfoque que tiene que ver con la construcción de la paz. Yo entiendo en este plan de desarrollo la paz total como un enfoque de gobierno, aunque difiero con ese enfoque, pero es un enfoque de gobierno. Y dentro de esos enfoques aparecen formas distintas de lo que se concibe como gobernar, pero todas relacionadas con lo que es la gobernanza. Es decir, allí en ese plan aparece, yo por lo menos encontré 4 formas distintas de gobernanza. Tengo una colega que ella siempre dice que ha visto 12, yo no he podido encontrar las 12. Yo he encontrado gobernanza ambiental, gobernanza cultural, gobernanza, ya se me olvidaron, gobernanza ambiental, gobernanza cultural, gobernanza política. Bueno, ahí ya se me quedaron aquí el apunte, y hay otros 2 tipos de gobernanza, pero la gobernanza tiene que ver con una forma de gobierno, y esa forma de gobierno también es algo particular que plantea este Plan Nacional de Desarrollo, que es el relacionamiento con el otro. Hace menos de 3 minutos les referí que el elemento de este gobierno es una alianza pública popular. De hecho, también tengo en mi cabeza la cita, que es la página 28. En la página 28 de este Plan Nacional de Desarrollo aparece la alianza pública popular, en donde el sector social debe ser reconocido no solamente como un sujeto beneficiario del desarrollo, sino como un sujeto protagónico e incidente en el desarrollo. Entonces, desde allí, son esos elementos que hay que tener en cuenta para leer, digamos, para entender el documento y luego situar de qué manera se está implementando. Entonces, repito, lo primero es, en términos de estructura, es que el Plan Nacional de Desarrollo está escrito en 5 transformaciones. Cada transformación tiene unos catalizadores y los catalizadores orientan unos indicadores. Ay, perdón, voy por agua. Un momentico. Un momentico. Entonces, perdónenme, me está quedando ahogada. Entonces, lo primero es saber que saber que esas transformaciones tienen los catalizadores y los catalizadores a unos indicadores. Y dentro de todo el plan de desarrollo hay unos enfoques, y los enfoques todos orientan a una forma de gobierno o de gobernar en alianza público-popular. Eso exige cambiar las formas de relacionamiento con lo público, que eso no es nuevo para ustedes como movimiento, digamos, de lo que promovió y digamos fue el principio del M19, siendo muy respetuosa, que jamás me he sentado pues a estudiarlo, pero
sí muy alrededor de qué pedagogías tenemos con relación al relacionamiento con lo público. Y entonces allí, a mi modo de ver y de entender, aparece otro desafío. Y es de qué manera los movimientos sociales, los grupos, los colectivos, incluso aquí respetuosamente hago una interpelación, de qué manera pedagógicamente nosotros seguimos trabajando para entender esa forma distinta de relacionamiento, por una parte, y dos, cómo estamos logrando incidir para que ese saber técnico que sigue siendo parte fundamental del gobierno nacional entienda las demandas históricas del movimiento social. Y esto tiene que ver con el anterior punto que les estaba tratando de exponer cuando puse el ejemplo de lo biocultural. Es decir, y esto es a título personal, esto no es, digamos, una cuestión ni que estoy pidiendo adherencia a una consigna política ni nada, sino que yo sí estoy muy preocupada, es porque el gobierno nacional tiene una capacidad técnica instalada desde hace muchos años y una capacidad institucional que es nueva, es decir, personas que llegaron nuevas a ser parte del gobierno en diferentes espacios, ministerios, dependencias, ¿cierto? Instancias del gobierno a nivel nacional, con un saber acumulado y un conocimiento, ¿cierto? Pero el gobierno nacional no ha movido de todos los frentes la capacidad instaurada o la capacidad técnica institucional que ya concebía de otra manera el desarrollo. Y esto lo pongo en función de lo que significa incidir en lo público el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, yo no estoy diciendo que ahí tengan que mover a todos los funcionarios, pero sí estoy diciendo que es muy difícil tener un diálogo con funcionarios de gobierno de alto nivel cuando estos funcionarios poco o nada quieren hacer una lectura de las demandas históricas y de la forma de entender el desarrollo de los movimientos sociales. Entonces es un plan de desarrollo muy interesante que plantea esta alianza público-popular, plantea la gobernanza en diferentes ámbitos, ambiental, cultural, de vivienda, de política, pero cómo lograr hacer un gobierno que escuche, no solamente que dé voz a los movimientos sociales, sino que escuche a los movimientos sociales, si dentro de la misma estructura hay poca comprensión y poca disponibilidad de escucha. Eso no significa que no existan ya esfuerzos en diferentes ministerios de lograr espacios de concertación y escucha para alcanzar lo que el plan ha establecido como concebir los sectores populares y sociales, no solamente como beneficiarios del desarrollo, sino como actores de un primer orden en la conformación social, y cultural y económica. Y allí les decía cuál es el papel pedagógico que nosotros desde la academia o desde los mismos movimientos sociales estamos estableciendo, porque a veces, y me pasa a mí, a veces uno discute mucho y se queja, pero finalmente pedagógicamente cómo está tratando de que esto se dé. Y yo creo que parte del ejercicio ustedes lo están haciendo en revisar cómo está estructurado el plan y hacia dónde va este plan. ¿Hasta allí me han entendido más o menos? Que no los vaya a aburrir. Que ustedes empezaron muy alegres y no sé, que no los aburra. Compañera, la estamos escuchando con atención, es porque este tema está muy bien explicado. Vale. Bueno, entonces, dentro de este ejercicio, pues yo creo que allí está uno de los desafíos enormes que tenemos nosotros como organizaciones sociales, populares, como académicos, como científicos, inscritos en una necesidad de contribuir a esas 5 transformaciones, ¿no? Que si quieren las repaso aquí. Una transformación es la seguridad humana y justicia social.
Allí, por ejemplo, asociado o vinculado a la interculturalidad hay 123 indicadores, por lo que, digamos, ha sido un repaso. La primera transformación, aquí no están bien organizadas, pero la primera transformación es el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Y en el ordenamiento territorial, allí la gobernanza ambiental es fundamental, sobre todo en los territorios en donde los gobiernos anteriores ya habían hecho concesiones de explotación minera y de proyectos de construcción de represas. Entonces, por ejemplo, el Huila, el Putumayo, son regiones, incluso el Guainía, que la gente casi no habla del Guainía, pero son regiones que en el gobierno anterior tuvieron pilotos, el Putumayo alrededor de la explotación del cobre y el Guainía alrededor de la explotación del coltán, que como ustedes saben, el coltán por una parte tiene que ver con estos dispositivos celulares, todo este tipo de tecnología o nanotecnología, y el cobre con las energías renovables. Entonces, digamos que se los estoy trayendo como ejemplo porque tiene que ver con lo que nosotros podemos discutir que puede significar el ordenamiento territorial alrededor del agua, la justicia ambiental, en calidad de qué tanto nosotros comprendemos esa lectura de contexto y logramos que las mismas organizaciones que están preocupadas y que vienen demandando, pues no se distraigan solamente por el contexto electoral, sino porque miren de fondo que detrás de esto hay toda una definición de lo que significa para cada territorio el desarrollo y relacionado con el desarrollo la existencia y pervivencia pues física y cultural de nuestros pueblos. El ordenamiento territorial entonces la primera, luego aparece la seguridad humana y justicia social, luego aparece la seguridad humana y justicia social aparecen por ejemplo lo biocultural y aparece asociado a lo biocultural. Yo insisto mucho en eso porque me tiene re preocupada la poca discusión que el movimiento indígena está teniendo de esto y yo encuentro allí en riesgo a los 115 pueblos que estamos allí identificados en censos. La seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, las formas de siembra, la soberanía alimentaria, ¿sí? Incluso la seguridad humana y justicia social relacionada con el derecho a alimentación tiene que ver también con las formas de concebir la salud propia. Vamos, esto se va relacionando con otras dimensiones que no me voy a meter en camisa de 11 varas hoy, pero tiene que ver también con las reformas que se están tramitando. Y hay otra que tiene que ver con la convergencia regional. En la convergencia regional se plantea la voz de los sectores populares, que en el caso, y se los digo, ya no deberíamos estar diciendo voz de los movimientos sectores populares, no la escucha, es decir, de qué manera se tienen en cuenta las demandas históricas de los diferentes movimientos sociales según sus territorios y dinámicas históricas que han desarrollado. Bueno, muy bien. Y ya no aparece como una transformación, sino como un elemento fundamental, son los actores diferenciales para el cambio, en donde estamos las mujeres, los jóvenes, los firmantes de paz, ¿sí? Que quizás uno piensa solamente en los firmantes de paz de este momento de los comunes, pero los firmantes de paz incluso estarían todos los que hicieron parte del M19, los que hicieron de las AUC, los firmantes de paz de los otros grupos que se han desmovilizado. Y allí entonces, con esto planteo lo que significaría en esas 5 transformaciones poder reconocer la geografía de la esperanza. ¿Y qué entendemos? Y aquí yo cito a una colega que ustedes conocen, de hecho, que es muy querida para algunos, para otros no tanto, pero yo aprecio muchísimo y para mí es muy querida, que es la maestra Gloria Cuartas, de quien o con quien empezamos hace un tiempo a darle lugar a la geografía de la esperanza en términos de cómo entender que estas 5 transformaciones que propone el gobierno nacional están inscritas en unos territorios
y que esos territorios no solamente han tenido una trama del conflicto armado, sumando a los muertos, desaparecidos, o las otras formas de violencia directa como el desplazamiento, el despojo de las tierras, sino que también han sumado en términos de resistencias pacifistas, es decir, de formas como se han ideado mediar frente al conflicto a través del arte y la cultura, a través de los procesos políticos organizativos, formas distintas de hacer resistencia sobre las cuales poco o nada conocemos, pero que en este momento en el que a nivel nacional se retoma el concepto de la paz, y al retomarse, usted lo empiezan a encontrar de nuevo en todos los discursos, ¿no? El gobierno lo dice paz total, entonces ya todo el mundo empieza a nombrar de nuevo la paz, la paz, la paz, después de haberla silenciado, no solamente con metrallas en el gobierno anterior, sino también en términos de documentos. Entonces vuelve a aparecer a la luz la paz, y cuando nosotras y otras personas planteamos la geografía de la esperanza, es poder darle visibilidad y reconocimiento, y con ello dignidad, a esas otras formas de resistencias pacifistas que creo yo que son quienes tienen mayor claridad de cómo llevar a cabo e implementar estas 5 transformaciones en cada territorio, pero que producto de la burocracia técnica y de la poca escucha, con el ejemplo de la Oficina Nacional de Planeación, pues va a ser muy difícil llevarlo. Incluso, miren, en este momento Planeación Nacional está sacando, yo creo que ya lo tuvo que haber sacado, el documento de lineamientos para los planes de desarrollo territorial, es decir, para los planes municipales y planes departamentales de desarrollo. Y uno diría, tendría que haber sido a la inversa, pero eso no significa repetir diálogos vinculantes, ni gobierno escucha, que yo respeto mucho esas estrategias de la Consejería Presidencial, yo las respeto, pero creo que en este momento las personas de los territorios, más que estar esperando espacios nuevamente de diagnóstico y de consulta, lo que necesitamos son espacios de planificación de acciones y de incidencia de esas acciones con recursos concretos. Entonces, allí es donde esa geografía de la esperanza puede tener mayor posibilidades, porque sin duda, y yo creo que ustedes mejor que nadie lo saben, hay departamentos con procesos políticos organizativos muy fuertes. Por ejemplo, en el Caquetá uno encuentra unos procesos asociativos y gente muy clara frente a la incidencia del gobierno, mientras que hay departamentos en donde hay una ausencia, incluso después del proceso electoral de gobierno nacional total, que a uno le genera preocupación, como el Baupés, porque yo no sé si aquí habrá alguien del Baupés, ojalá, porque yo recientemente estuve allá y encontré una soledad frente a nuestras, digamos, a lo que fueron estas propuestas de gobierno y este Plan Nacional de Desarrollo, una ausencia total, gente casi que sola, e incluso algunos con los que pude conversar me dijeron una frase que a mí me genera mucha preocupación, que es tener una muerte política. ¿Eso qué significaba en ese contexto de conversa? Pues que por el hecho de haberle apostado a este gobierno, han quedado casi que vetados para poder acceder a algún cargo público o algún tipo de contrato, porque efectivamente quienes gobiernan en lo local no son partidarios de este gobierno, y con el proceso electoral creo que las fuerzas no van a cambiar. Reconociendo que el Baupés fueron más de 6.500 votos para este gobierno. Entonces miren todos los desafíos que se tejen alrededor de entender y reconocer un Plan Nacional de Desarrollo. Y con esto entonces, relacionado con los 3 propósitos, y no agobiando, sino queriendo como escuchar pues ustedes qué opinan de las ideas que he querido compartir, es de qué manera en esa intención que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, un presidente que cada vez suena más claro, pero rodeado no siempre de los técnicos que se requieren, algunos sí y otros no,
digamos, puede tramitar. Lo que en términos de interculturalidad he querido tener en cuenta aquí es cómo en el reconocimiento y la necesidad de implementar un plan de desarrollo que intenta generar unas transformaciones estructurales, cambiar esa mirada sobre ese otro distinto puede tener eco. Y cuando digo esto, lo relaciono con lo biocultural, lo relaciono con la parte de lo anterior, que tiene que ver con entender nuestras propias demandas. Cuando ese otro, que ha sido, como decía la Comisión de la Verdad, negado, invisibilizado, pero además racializado, despojado, no solamente de su cultura, sino también de su dignidad, pues realmente puede tener escucha. Entonces uno encuentra en los ministerios una intencionalidad de cambiar muy bien, de cambiar de oriente, o sea, como cambiar, o lo que uno diría coloquialmente, cambiar de norte, es decir, cambiar de enfoque, pero en la práctica hay muchas, como diría mi abuela, hay muchas talanqueras, es decir, hay muchas limitaciones que no son solamente culturales, sino que son técnicas y son normativas. Entonces, con ello, el racismo que se ha instaurado en Colombia es uno de los desafíos que tiene este plan de desarrollo, no solamente en términos de discurso, sino de práctica, de aprender a gobernar con ese otro al quien se le subestima, pero no solamente se le subestima por sus características técnicas, sino también por su lugar territorial, es decir, siguen llevando los proyectos del centro a la periferia, aunque la intención es que sea distinta, es decir, Petro es insistente en que los ministerios tienen que aprender a tomar decisiones con las poblaciones, pero son muy pocas las dependencias que están tramitando estos cambios. Yo estuve recientemente en una experiencia en el Ministerio de Cultura con una intencionalidad de generar gobernanza cultural para la paz que se está tramitando, y allí la tengo que nombrar porque es una maestra de vida, la maestra Vicenta Moreno, que de hecho es egresada de la Facultad de Educación y Pedagogía, y admirando muchísimo su trabajo, ella ha avanzado y ha tratado de hacer unos cambios estructurales en el ministerio, pero ha encontrado muchísimas limitaciones administrativas, técnicas, para poder alcanzar a que esa gobernanza cultural se brinde y por consiguiente pueda tramitar lo que el gobierno nacional busca, que es fortalecer esa alianza pública-popular. Va en camino, se está tramitando, pero digamos que se enfrenta a un racismo institucional muy fuerte. Creo que es la única mujer negra que lidera en ese ministerio una dependencia. Y eso no se trata de tener color en la piel, sino también lugar de enunciación. Porque, pues, no por el hecho de ser funcionario, por tener un color de piel, ya se concibe el origen. Y yo creo que allí hay un elemento importante en los perfiles que Petro y sus ministros elijan. Y yo hago aquí una crítica, ¿no? Me da hasta temor hacerla tan públicamente, no sé qué tan visible va a quedar este Zoom, pero yo creo que también el gobierno, que para poder entender su implementación de ese plan de desarrollo, que es tan interesante en el texto, en la implementación no solamente es concebir el cambio de funcionarios de alto nivel como ministerio, sino más bien la parte técnica administrativa, que es allí donde encuentro un mayor riesgo. Incluso, Mauricio, te puedo compartir, porque estos no son argumentos míos, los siguientes. Una colega, Alejandra Faundes, que es evaluadora de Naciones Unidas, exponía recién en un programa que tiene Luis Alfonso Mena, elementos sobre el golpe de Estado
en términos de lo que es un golpe de Estado blando relacionado con lo administrativo. Sería muy chévere que ustedes escuchen esa conversa. Bueno, entonces, compañera Adriana, con eso cierro. Yo ya con eso voy cerrando. No, tranquila, usted tiene tiempo todavía. Sino que usted me tocó la lengua. Es que ese es el próximo tema de la escuela. Perfecto, entonces le podemos decir a Alejandra, o no sé si Alejandra va a estar contigo participando. Ella va a dar el tema, ella va a dar el tema. Ah, excelente, excelente, chévere estarla allí escuchando, y si me dejas, escuchar, me parece supremamente importante, porque es que una cosa es entender las 5 transformaciones de gobierno y otra cosa es cómo se implementan esas 5 transformaciones en un escenario en donde ese racismo institucional se sigue perpetuando desde las instancias de toma de poder a nivel nacional y a nivel local, ¿sí? Entonces, este gobierno tiene muy buenas intenciones y no se trata de estar cambiando ministros, se trata de saber mover funcionarios que en los ministerios tienen papeles fundamentales, como por ejemplo los de planeación, los de comunicación y los de la parte administrativa. Eso allí creo que es fundamental. Entonces, dentro de lo que yo he querido, digamos, entender para las 5 transformaciones, una es que el desarrollo que se pretende con este cambio que busca unas transformaciones de base, intenta tener una justicia con estas luchas sociales históricas y actuar en un proceso de reciprocidad que inscribe la interculturalidad como un fundamento central. Y es una interculturalidad no porque reconozca al otro, sino porque exige entender que las transformaciones estructurales sociohistóricas que requiere Colombia están inscritas a la confrontación del poder, y del poder que no es solamente político, sino también técnico, administrativo y normativo. Lo segundo que he tratado de decir es cómo en esas transformaciones reconocer que esa interculturalidad tiene que trascender el discurso teórico y permitirnos a nosotros incorporar otros elementos que cuestionen el legado que nos ha dejado, no tanto el legado, sino más bien el hallazgo, y que den cuenta de ese hallazgo, es decir, el odio que se ha configurado a ese otro racializado o a ese otro político distinto, ¿no? Y aquí entonces cito a Mancuso. Creo que es necesario, no sé si van a tener alguna conversa ustedes de las declaraciones de Mancuso, pero yo sí creo que todos los movimientos sociales debiéramos tener un conversatorio de cómo entendimos esas declaraciones, porque esas declaraciones reafirmaron lo que la Comisión de la Verdad encontró con relación a ese odio configurado frente al otro racializado o el otro político distinto. Porque Mancuso no lo dijo, es decir, un sistema de derecho que instituyó, adoctrinó y formó, no solamente desde los medios de comunicación, sino también desde las instancias de gobierno nacional y desde los diferentes poderes, legislativo, entonces cómo tuvo toda la influencia en la parte del Senado, Cámara, reformas de ley, cómo incidió en el Ejecutivo, cómo hicieron parte de los círculos de poder de ministerios, de fiscalía. O sea, esos elementos hay que discutirlos en las declaraciones que tiene allí. Y uno diría, ¿y esta mujer por qué combina todo? Porque es que entender un plan de desarrollo implica situarlo en esas transformaciones sociohistóricas que requiere Colombia, que tienen que ir más allá de lo que nosotros a veces en la cotidianidad nos desbordamos, que es entre la disputa electoral, ¿cierto? O la disputa de quién va a representar un partido, quién va a representar el otro partido. Es
cómo esto está realmente incidiendo en la toma de decisión pública y en las formas de gobernar, en donde nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente como organizaciones sociales o sector educativo, sino porque pues somos los que hemos creído en la posibilidad de cambio. Y por eso decía que ese tercer elemento como idea fuerza hace un ratito, de cómo trabajar la gobernanza, formas de gobernar conjuntamente, en donde, y con eso cierro mi intervención, pues la comunidad tenga un papel protagónico. Es decir, la comunidad, no por una comunidad porque se diga que es colectividad, sino como una comunidad como la que hemos pretendido siempre en este país, formada, con capacidad, con esa impronta de ser esa geografía de la esperanza, porque marca expresiones que logra de alguna manera cuestionar esas realidades sociohistóricas y políticas en las que nosotros hemos vivido, como por ejemplo, vuelvo y pongo lo de biocultural, el mismo hecho de que se nos irrespete las lenguas nativas, o el mismo hecho que se nos respete la medicina ancestral, o el mismo hecho en que se irrespete la partería, o el mismo hecho que se irrespete mi forma de vestir, o mi Claudia, ¿me dejas poner ejemplo frente a la forma política de ejercer de una manera distinta lo político, ¿no? Y se me vino en la cabeza pues lo que nos ocurrió recientemente con relación a un espacio en el que nosotras dos nos encontramos. Bueno, eso era, colegas, yo no los quiero abrumar más, pero creo que este plan de desarrollo en 5 transformaciones tiene muchos retos para poder entender esto de la interculturalidad basado en el reconocimiento de lo que busca el gobierno, que es aprender a tomar decisiones conjuntamente con una población que tiene conocimiento de sus necesidades, pero que necesita también aprender a planear colectivamente con el gobierno, pero que no tenemos las herramientas todavía para aprender a planificar o planear colectivamente con el gobierno, porque existen tecnicismos que no lo permiten y porque también existen, digamos, prevenciones entre los diferentes actores que todavía no lo está favoreciendo. Las desconfianzas, la desconfianza es un desafío enorme que tenemos que superar en este proceso de cambio social e incidencia en política pública. Eso era, colegas. Muchas gracias, compañera Adriana. Abrimos el espacio de 3 preguntas y la compañera nos la responde las 3 preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Qué compañera o compañero tiene alguna pregunta a la compañera Adriana? No los aburrí. No es eso. Aquí somos un poquito tímidos, no temidos, sino tímidos. Un poquito. Una pregunta, ojalá de pronto la pueda explicar la pregunta. Los inconvenientes que de pronto usted ha visto a nivel de municipios y departamentos para que el plan de desarrollo se pueda cumplir así a la cabalidad como lo plantea el presidente. ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, o sea, ¿qué inconvenientes he visto yo? Sí, claro, usted, que está más cerquita que nosotros. Listo. Si alguien levantó la mano y la agachó otra vez, ¿quién fue? Almílcar, de Perú, Adriana. Almílcar, ¿tiene la palabra? Sí, compañera, buenas noches. Sí, quería
hablar sobre el Plan de Desarrollo Nacional y qué contradicción se encuentra con la Agenda 2030 de la ONU, ¿no es cierto? Porque más o menos lo que yo entiendo de que la Agenda 2030 es como una camisa de fuerza que se les impone a todos los estados firmantes para que cumplan con 17 metas y 17 objetivos y 169 metas, donde, no, en otras palabras, dice, ustedes no piensen, acá están ya las metas, acá están los objetivos, y cada estado tiene que cumplirlas, ¿no? No importa si sea un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha o lo que sea, acá ya está ya la solución, la panacea mm, de los problemas de cada estado. Y analizando, pues, los aspectos negativos de la Agenda 2030 también es... No, lo que yo quiero decir es que hay cosas que no cuadran, ¿no es cierto? Porque no se puede haber un plan universal para todos los países, sino que cada país tiene sus particularidades y otras situaciones especiales. Más o menos querías que me diga más o menos cuál es las contradicciones entre el Plan de Desarrollo Nacional y la Agenda 2030. Listo, gracias, Milcar, de Perú. Tiene la palabra la compañera Franci, prende la cámara y después sigue el compañero William. Franci. William, tiene la palabra usted. Muchas gracias, Mauricio. Pues primero que todo, que felicitar a Adriana por el trabajo tan riguroso que nos acaba de presentar. Es un análisis de coyuntura con un nivel de complejidad bien importante, y creo que aporta muchísimo a miradas de país. Nosotros que estamos acostumbrados a mirar el ombligo. Entonces, de verdad, muchas gracias, Adriana, por eso. Yo leería también lo que acaba de plantear Adriana, digamos, en términos de unas tensiones que son estructurales. Cuando Adriana reiteradamente plantea que hay un problema con los técnicos, claro, evidentemente llevamos desde las reformas que se iniciaron en el año 98, digamos, anclando una forma de Estado de la tecnocracia y no solo de la tecnocracia, sino de la mirada exclusiva, o mejor dicho, esa tecnocracia fundamentada solamente en los saberes occidentales. Y eso obviamente entra en tensión con toda una nueva forma de tratar de ver que es posible hacer país, hacer mundo y vida de una manera distinta. Es decir, desde otras epistemes, desde otras racionalidades, desde otras lógicas. Ahí hay una gran tensión que está soportada, entre otras, en lo que planteaba ahora Amílcar, y es los ODS, que pues evidentemente los ODS tienen un nivel de amplitud, de generalidad, pero que también amarran, pero sobre todo cuando los ODS están determinados no solo por las Naciones Unidas, sino por la banca internacional. Recordemos que en los últimos 3 gobiernos, es decir, en los últimos 12 años, el nivel de endeudamiento del país ha sido enorme. El gobierno recibió un país supremamente endeudado, y esas deudas están soportadas en tecnicismos. Digámoslo de una manera, a usted le prestan para que invierta en educación, pero un tipo de educación, no la educación que usted quiere, ¿ya? Entonces ahí hay un elemento que pone también, digamos que hay que tenerlo en cuenta en este análisis. Y un tercer elemento tiene que ver con esa lógica centro-periferia. Uno va a Bogotá y entonces, y lo digo desde un encuentro que estuve hace 10 días de una red de investigadores de educación, una red latinoamericana,
Y entonces en Bogotá decían, es que ustedes en los territorios, y la pregunta que yo les hago es, venga, ¿y Bogotá no es un territorio? No, es que es esa idea del centralismo tan tenaz que tenemos, ¿ya? Que hace que los diálogos sean muy complejos y fundamentalmente instrumentalizados. Y por eso hoy todas las alcaldías y gobernaciones están esperando que planeación diga cuáles son los criterios para articular planes de desarrollo locales, regionales, con el plan de desarrollo nacional. Cuando el plan de desarrollo nacional, digamos, en términos de un principio ético, político, filosófico, está parado en el lugar de construir desde las regiones, ¿ya? Pero la lógica tecnocrática, que es centralista, y cuando digo centralista no estoy hablando solamente de Bogotá, el resto del país, sino que estoy hablando de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, ¿ya? Esa lógica centralista, pues nos bloquea más todavía. Y un tercer elemento que yo pondría para cerrar es que no se nos puede olvidar algo. Nosotros no ganamos por mayoría absoluta. O sea, somos una colcha de retazos que cada rato se desbarata. Y eso tiene implicaciones profundas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, lo que tú planteas, Adriana, si yo quiero cambiar los técnicos que determinan los procedimientos en los ministerios, pues yo tengo que tener un poder legislativo muy grande para poder contrarrestar el poder económico que está por fuera presionando, ¿ya? Pero no lo tenemos, esa es una realidad. Entonces, la gran pregunta que surge es cómo desde acá, desde eso que Petro y América Latina ha retomado del poder popular, es decir, cómo desde los procesos sociales de base podemos construir. Claro, eso es ponerlo en clave de lo que tú has insistido, cómo, y no es una pregunta para ti específicamente, sino para que sea pensada por todos y que no se resuelve de la noche a la mañana, cómo desde los procesos de base aprovechamos las pocas, digamos, las pocas rendijas por las que nos podemos meter en un estado monolítico tecnocrático, ¿ya? Cómo aprovechar desde esas pequeñas aberturas para poder generar procesos de cambio que son de corto, mediano y sobre todo de largo plazo. Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos y todas en los procesos sociales y educativos en los que estamos. Si no tenemos digamos, ese horizonte de sentido para construir comunidad, yo creo que difícilmente vamos a poder derrotar una tecnocracia que es absolutamente eurocéntrica. ¿Ya? Gracias, compañero. Entonces, William. más que una pregunta, era como una reflexión que quería hacer. Gracias, compañero William. Tiene la palabra Adriana. Pues yo arranco por lo de William, ¿está bien? Usted maneja el tema como usted quiera. Vale, pues yo creo y William, gracias, y lo mismo al colega que me hizo la pregunta sobre la Agenda 2020 y a Dilson. No le anoté el nombre al colega que me hizo la pregunta de la Agenda 2030, perdón, 2030. Bueno. Amílcar. Lo primero, Milcar. Y Franci me decía allí en el chat que no ha podido abrir el micrófono, pero no sé pero tengo dos preguntas puntuales sobre el plan de desarrollo y el diseño institucional. Si las quiere hacer allí, perfecto. Bueno. Sí, mire, yo tengo, pues, felicitarla por la exposición y, pues, por esa visión alternativa, esa mirada del Plan Nacional de Desarrollo de cara, pues, a una visión ancestral y de esperanza. Pero, pues, digamos, yo tenía como dos inquietudes puntuales referidas. Una, pues, precisamente por su mención específica a Francia Márquez y con el diseño institucional que se creó con el Ministerio de la Igualdad, pues, digamos, las críticas que yo escuché en medios de comunicación, la verdad no he leído el decreto digamos, el acto administrativo por el cual se crea
el ministerio, pero lo único que escuché era que estaba llena de burocracia. Entonces, no sé si desde su mirada y desde la lectura que usted le hizo al Plan Nacional de Desarrollo y desde ese acercamiento que usted ha hecho a la filosofía de Francia Márquez, si en ese Ministerio de la Igualdad se está planteando un diseño alternativo diferente, ancestral y pues que recoja como esta mirada no burocrática o no centralista u occidental como se ha definido acá. Y lo otro que también, pues, digamos, es como una reflexión y un cuestionamiento que en estos días, en la última semana, se me ha generado y es frente al tema y a la crítica que siempre dicen que los gobiernos de izquierda no tienen con quién gobernar, que no hay cuadros preparados y que en últimas, por ejemplo, decisiones como la de Petro esta semana, denominando a la señora Laura Sarabia como directora del Departamento Administrativo de Prosperidad, pues le genera a uno pues como cierta desazón y cierto distanciamiento en el sentido en que ella ni tiene experiencia, ni tiene compromiso con este proyecto revolucionario, ni tiene idoneidad desde el punto de vista de la profesión, pero porque una persona como ella, en última, se hace indispensable para un gobierno del cambio. Entonces es como lo que quería aportar en este espacio y que pues de pronto desde su reflexión y su mirada, ¿qué me puede decir? Gracias. Gracias, compañera Franci. Bueno, yo empiezo por los desafíos que efectivamente con William compartimos, es cómo entender esa tecnocracia y alrededor también de cómo se toman esas decisiones, Franci, con relación a quienes administran y quienes están en un lugar de poder, de toma de decisión tan importante como no solamente dirigir un ministerio, sino de dirigir las dependencias de cada ministerio. Eso yo creo que es un elemento que se tiene que revisar muy bien porque son dos cosas allí que yo veo. Pues por una parte, empiezo por Franci, ¿no? Por una parte es cómo y quién le cuestiona las decisiones que toma el presidente, ¿cierto? Que es muy complejo, no sé, yo jamás lo he tenido cerca, jamás he conversado con él directamente, yo solamente he escuchado los discursos y he atendido, digamos, como las propuestas y los escritos, que es lo que siempre me ha llamado mucho la atención en algún momento de claridad, pero también comparto con Franci preocupación cuando toman decisiones con personas que no, pues que en su trayectoria no demuestran que sean por lo menos afines a una tendencia y una manera de pensar distinto. Y yo creo que también nosotros tenemos que empezar a ser cuidadosos con la noción de cambio, porque a veces decimos opción de cambio, pero todos han querido cambiar, te digo, pero con relación a las transformaciones que buscamos, que están asociadas a dar mayor dignidad y a cerrar brechas de desigualdad. Creo que ahí está, porque yo les decía hace un rato, nadie me lo preguntó, pero hace un rato es que yo no compartía la noción de paz total, ¿no? Pero de todas maneras de eso no se trataba el conversatorio, pero aún así sí tiene que ver con cómo entender las formas en que se tramita este conflicto, que no solamente es armado, sino también de estructuras racistas y clasistas, para darle lugar a otras personas que nos hemos preparado para este momento histórico y que nos hemos formado académicamente, técnicamente, políticamente. Entonces yo, Franci, no te tengo una respuesta, sino que más bien una adherencia a una preocupación con relación a la forma como se nombran funcionarios de alto nivel sin que estén inscritos en esta trayectoria. Esto sin desconocer que hay personas que podrían acompañar, que viven en Colombia o que están por fuera y que están dispuestas a apoyar estos cambios estructurales. Alrededor de lo que de William voy a apropiarme el término tecnocracia, ¿sí? Eso es. Ahora, con relación al Ministerio de la Igualdad, no voy a opinar aquí de esto porque no sé que tiene muchas dependencias, van a pasar allí, pero digamos que no me preparé para
no estoy pensando en ese conversatorio, sino que no, digamos, no he estudiado muy bien la estructura. Para nada con usted como expositora, mano. Ujú. ¿Qué decía Henry? No, se le prendió el micrófono. Le prendió el micrófono a Henry. Sí, sí, no, pero entonces ahí podría haber otra discusión. Yo creo que aquí lo que también hay que acompañar un poco es cómo se está estructurando ese ministerio y más bien quién va a liderar esas dependencias y los que han estado, por ejemplo, ahorita liderando las diferentes consejerías, qué tan idóneas son para continuar o no en ese liderazgo, creo, y los equipos también. Pero porque creo y he conocido gente muy buena en algunas consejerías, muy buena. Ahora, con relación a una expresión que también logra ser muy peligrosa, es los territorios, ¿no? Se lo estoy con esa relación centro y periferia, es decir, como la dicotomía cuando nos plantean a los indígenas rural y urbano. Entonces, exacto, cuando hablamos de territorio hablamos de todos, o la expresión de algunos funcionarios y alguna gente del común cuando dicen la Colombia profunda. No, o sea, somos territorios y hay territorios marcados por la desigualdad, con brechas de desigualdad en datos, pero también en elementos cualitativos que creo que no se pueden seguir subestimando en términos también de la capacidad analítica, que quizás no está situada por un título profesional, pero sí con un conocimiento de qué se puede hacer y de qué manera se pueden potenciar procesos. Pero eso a los tecnócratas les cuesta mucho. Y yo lo digo porque también he sido analista de políticas públicas evaluando programas y proyectos en otros momentos de la historia de este país, y es muy difícil porque se subestima muchísimo la capacidad organizativa y de planificación y de colaboración, pero también en nuestros territorios, a propósito de una de las preguntas que creo que me hacía Dilson, cuando él me decía que qué inconvenientes se encuentran en los territorios, es que, o en los municipios o localidades, más bien, es que aunque hay ciertas capacidades instaladas, no en todos los municipios cuentan con, digamos, personas que comprendan y que conozcan de sus territorios, y esto está relacionado con problemas históricos en el ámbito de lo público nuestro, como el clientelismo y el mismo gamonalismo que hemos tenido para la ejecución de lo público. Entonces uno encuentra funcionarios con mucha disposición de trabajo, pero que no conocen del sector en el que se mueven, salud, educación, bienestar, deporte económico. Entonces, y una dificultad es que como responden a prebendas o a lógicas clientelistas, entonces los cambian cada 4 meses. Entonces un funcionario que apenas le está poniendo el ritmo a su trabajo, ¡pum!, viene otro. Entonces, por ejemplo, en este momento hay varios funcionarios en diferentes sectores, educación, cultura, incluso funcionarios de ambiente o de las humatas, que han sido cambiados. Entonces, ya estamos para cerrar un gobierno local, departamental y municipal con funcionarios que apenas están llegando. ¿Sí me comprende? Entonces eso es una dificultad que se relaciona con esta lógica tecnócrata que se da acá. Y otro elemento, voy a dejar la más compleja, que es la del colega de la Agenda 2030 para el final. Otro inconveniente que yo veo, además de esa lógica clientelista y de la capacidad, es la desconfianza. La desconfianza que existe interinstitucional y la desconfianza que existe entre las instituciones y la sociedad y entre las mismas organizaciones sociales y comunitarias. O sea, hay unas desconfianzas y unos egos que yo digo, Dios mío, tenemos tanto que trabajar en este país que no me gustaría ser en este momento funcionaria pública de una administración local o algo así, porque es muy pesado, y no lo digo en chiste, lo digo con relación, por ejemplo, a alcaldías municipales que nada tienen que ver con la gobernación, por cuestiones de lógicas políticas, pero además eso ocurre con ciudades capitales de departamentos. Entonces
alcaldes o alcaldesas y gobernadores o gobernadoras que nada se articularon durante ninguno de sus 4 años de gobierno y que en este momento proceso electoral sí que menos les va a interesar cerrar gestión pública articulada, y que producto también de cómo se dé la oferta electoral que se ha inscrito en este momento para campaña, pues que también denota desarticulación de partidos entre gobernaciones y alcaldías. Eso es un problema que no es de este momento histórico, sino que siempre lo hemos tenido. Y eso es un inconveniente enorme para leer el Plan Nacional de Desarrollo, porque no solamente va a depender de que Planeación Nacional diga o dé la directriz de cómo leer y entender ese Plan Nacional de Desarrollo, sino también qué tan afín va a sentir ese gobernante que quede electo después de octubre, es decir, para el que tome poder, el que haga empalme entre diciembre y tome poder en enero. Va a ser muy complejo que pueda leer esa intencionalidad de las 5 transformaciones en virtud a uno, la debilidad en su capacidad institucional de entender un plan nacional en transformaciones, catalizadores e indicadores, y 2, en una afinidad política relacionada con todo lo que implica esta lógica mediática de polarización y de malinterpretación. Y que además, lo digo, no sé, ustedes me corrigen, pero yo creo que nos ha faltado este tipo de espacios, estudiar. De hecho, me adolece, debimos haber, por ejemplo, abierto el Plan Nacional de Desarrollo hoy, mirar la tabla de contenido, mirar cómo está, mirar a quién le interesa tal fragmento, cómo hacer como estudio, ¿no, Mauricio? Como estudiar el documento y de qué manera se relaciona con el plan de acción de nuestra organización, cómo lo contrastamos, es decir, eso creo que también hace parte de los inconvenientes, porque no nos estamos dando el tiempo de estudiar este documento técnico y de articularlo ya a nuestros planes de vida o a lo que ya veníamos haciendo en nuestras propias organizaciones. Y otro elemento que creo yo es la presencia y presiones de actores armados en unos territorios más que otros. Y vuelvo y digo lo que encontré en el Baupés, no sé si aquí hay alguien del Baupés, es cuando personas de los lugares que a uno le dicen, no, es que tengo una muerte política, eso de verdad, o sea, ustedes que pasaron por eso en unas décadas, deben saber lo que significa también para quienes apostaron a este gobierno en este momento, que hay un tránsito electoral tal, ¿qué significa esa expresión? Creo que es muy fuerte eso, porque de todas maneras las mafias, los grupos armados de cualquier orden, milicia y todos, pues van a seguir invirtiendo en las campañas y en la lógica territorial de quien gobierna. Y colega, ¿cómo es que es el nombre del colega que me preguntó la Agenda 2030? Almílcar, eso. Le cuento que Planeación Nacional lo ha intentado hacer, es decir, le ha exigido incluso a todos los ministerios que por cada dependencia relacione cómo se encuentra inscrito en cada transformación y cómo responde a los ODS. Y existe un documento, yo no sé si lo puedo copiar aquí en el chat, en donde se hace un análisis, ahí te lo voy a pegar, un análisis de cómo se puede leer el Plan Nacional de Desarrollo en clave de la Agenda 2030, que lo que yo creo es que han hecho como una necesidad de que responda, o sea, que cumpla para dar cuenta de lo normativo, pero que tiene que ver, como tú lo dices, Amílcar, de un desafío, es decir, esas políticas transnacionales pues incluso cuando en el ODS, creo que es el 16, plantea la paz está más asociada a la convivencia y a la seguridad, pero a la seguridad y acceso a justicia, pero no necesariamente a tramitar la mediación o a situar problemas tan estructurales como los nuestros
que yo he tratado de llevar allí, que tiene que ver también con el racismo, es decir, hay algunas poblaciones que se tramitan y se les dan recursos por el hecho se le da más recursos o no de acuerdo a la población que tiene. Entonces yo creo que esa lectura, colega, cuando usted me pregunta de la Agenda 2030, se ha tratado de hacer, es decir, los técnicos de la Oficina de Planeación, muchos son muy buenos. Yo creo que una cosa que tiene Planeación Nacional, a pesar de las críticas que le he hecho en esta conversa, es que durante estos últimos 15 años ha mejorado en su cajas de herramientas de planificación, ¿sí? Pero que requiere hacer una mirada crítica y cuestionadora, no para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo, sino también para proponer cómo esta agenda, que eso no lo ha hecho, y con eso creo que te respondo, o sea, cómo este Plan Nacional de Desarrollo reta algunos aspectos de esa agenda, ¿sí? Y hay un documento, como te digo, que describe ese análisis por cada uno de los catalizadores. Yo te lo puse allí, Mirka, porque tampoco es que lo haya estudiado con propiedad los comentarios, pero sí sé que hay oportunidades, limitaciones y recomendaciones para entender la Agenda 2030. No sé si te sirva solo con referirte a ese documento y con decirte que nos ha hecho falta una perspectiva crítica y de recomendación de cómo este Plan Nacional de Desarrollo exigiría que esta agenda se piense en algunos asuntos distintos, sobre todo en lo que tiene que ver con, digamos, la protección de las fuentes hídricas y de la forma como se cuida el territorio. Y allí plantea un tema que creo que ha sido poco abordado en las diferentes discusiones técnicas, es el cuidado de la vida en los territorios. Y allí yo creo que por más críticas que le hagamos a las feministas, y yo soy feminista, creo que allí habría mucho que aprender de un documento que salió el año pasado en el mes de noviembre sobre el cuidado de la vida en los territorios, y habría que leerlo en clave de cómo se da para Colombia, para pensarse el acceso, la pertinencia de ciertas políticas en clave de los catalizadores que propone el Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo un catalizador que está asociado a señalar tener sectores estratégicos de crecimiento en la parte de energías renovables, a arte y patrimonio, el turismo, y vuelvo y les pongo mi preocupación de lo biocultural. Sí, o sea, hay oportunidades en el sector económico para entender ese tipo de crecimiento, no sé si eso le llamen crecimiento verde, ¿sí? Pero que está relacionado con el cambio climático, en donde el patrimonio cultural está allí puesto, pero que si no se entiende bien puede ponerlo en riesgo. Entonces, querido Almílcar, ese contraste de conceptos de la Agenda 2030 fue analizado por los técnicos de planeación, pero creo que a los que hacemos parte de la academia y de los movimientos sociales nos hace falta mirar qué desafíos este plan le pone a esa agenda. Eso sería. Hoy, compañera Adriana, muchas gracias. Mauricio. Pero nos falta algo. Le pido a todas y a todos encender la cámara y encender los micrófonos. Mauricio, perdón, hubo un término que nuestra expositora utilizó y no me quedó claro. Cuando ella dice de la desconfianza que hay en los territorios sobre el plan de desarrollo, ¿a qué puede hacer referencia esa desconfianza? Si me permite. Sí, ¿es Henry el que habló? Nilsson.
Dilson. Dilson, perdón, Dilson. Dilson, no, es que no, tú me dices que qué inconvenientes hay para poder entender el plan de desarrollo nacional en los territorios. Entonces, uno de los problemas que yo encuentro es la desconfianza institucional, interinstitucional y entre las instituciones, las organizaciones sociales y la desconfianza también entre las mismas organizaciones sociales, porque, por ejemplo, hay distanciamientos entre una gobernación y una alcaldía, incluso con ciudades capitales. Eso es una dificultad. O por ejemplo, una corporación ambiental y el Ministerio de Ambiente, digamos, siendo su mayor autoridad, también hay distancias. Y las organizaciones alrededor de estos, pues poco se juntan. Vamos, esa desconfianza es un problema estructural que en lo público lo tenemos que abordar. ¿Sí? Y que tiene que ver como consecuencia de lo que ha hecho en nosotros la guerra, ¿no? O sea, desconfiar de la toma de decisión del otro. Pero porque está basado también, cuando tú me lo preguntas en las localidades, en cada localidad tiene un entramado. Yo aquí no estoy cayendo en elementos de homogeneidad, ¿no? No estoy cayendo en generalidades. Solo estoy tratando de decir que ese es un problema en las localidades. Incluso entre las mismas organizaciones, aprender a confiar entre nosotras mismas o aprender de la experiencia. Y con esto cierro algo que nadie tampoco me lo preguntó, pero que tiene que ver en algo que yo sueño. Es cómo aprendemos entre nosotros mismos, que tiene que ver entre, como lo hacen los canadienses o los franceses, que ellos lo definen como innovación social. Es decir, cómo yo voy y aprendo, no sé, donde Almilcar, ya le aprendí el nombre, donde Almilcar, y aprendo de su experiencia. ¿Cómo ha hecho usted para hacer su proceso? No sé en ese momento qué proceso tiene, pero digamos algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo mutuamente aprendemos del otro? Y Dilson, la desconfianza es un problema que tenemos que superar para aprender acciones juntos. Bien, ya, está bien. Listo. Y vuelvo, hago la solicitud. Por favor, encender las cámaras y los micrófonos. Y Juliana Mayo de Chocó va a orientar la despedida. Yo no sé si Almilcar copió el documento que le compartí. Yo lo pego ahora en el WhatsApp de nosotros, Adriana. Vale. Por favor. Bueno, compañeros. Tiene la palabra, Juliana. Compañeros, ha sido muy fructífera esta reunión. Espero que la aprovechen al máximo y que tengan una feliz noche. Nos encontramos entre 8 días. Juliana. Sí, señor. Un abrazo desde el corazón. Gracias por permitirme este espacio. Oiga, pero todos demos el aplauso, por favor. Aplauso inclusivo, Beatriz. A ustedes, gracias. Y gracias Adriana, por la canción. Adriana. La canción. Adriana, es que aquí siempre despedimos con la locura del Con mucho cariño desde el Cauca, compañero. Que es de sinceridad y de amistad. Y Henry, ¿todavía está el compañero para que nos despida? Henry ya se desconectó. Henry, ¿está el compañero? El cantante que nos trajo hoy. ¿El cantante Henry? Tan bonito. No me escucha Henry. Bueno. Adriana. Yo quiero agradecer algo, ¿sí? Sí, aquí lo tengo al pulmón. ¿Puedo decirles algo? Pero lo llamo que está aquí tomando su tinto. Adriana, que ya sigue Henry. Bueno, no, yo tengo que decir algo que esto suena... Ya viene que está aquí tomando tinto. Henry, ya ahora sí usted. Dígale, Adriana. Es que quiero agradecer por sus vidas,
y quiero agradecer por haber inspirado a este país para que pudiéramos hoy tener el cambio, por lo menos de gobierno. Gracias a ustedes. Ahí viene el cero falso. De verdad se los estoy diciendo de corazón. Para mí, muchas gracias, Adriana, por esas palabras tan chéveres. El M19 para mí ha sido un referente del que creo que tenemos que aprender. Y la radio que ustedes movían, yo me acuerdo muy chiquita en mi casa, estrategias pedagógicas, hay que retomarlas en este momento, de enseñanza colectiva, de llevar a las calles, entender esta realidad de país que cada vez nos desborda más. Gracias. Gracias, Adriana.